Les saludo en el amor de Cristo. El día de hoy tengo el privilegio de exponer la palabra de Dios y pues vamos a tomarnos un tiempo para pasar con el Señor a través de aprender de su palabra. Amén. Vamos a orar. Le invito a que si se está conectando, comparta nuestro servicio de oración para que más personas sean bendecidos a través de este medio que son las redes sociales y podamos compartir del amor que Dios deposita en nosotros en aquellos que ahorita lo están necesitando. Le invito a que oremos juntos para comenzar este servicio. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, por tu bendición, por tu amor, porque has depositado en cada uno de nosotros, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Te agradecemos infinitamente, Dios, que pongas a disposición de nosotros, Señor, los canales, los medios, Señor Jesús, para que se pueda transmitir este mensaje. Te agradecemos, Padre, por tu bondad en nuestra vida y te damos muchísimas gracias. Gracias, Padre, porque pones en cada uno de nosotros el querer de escuchar de tu palabra, el querer compartir tu palabra, el querer aprender más de tu palabra, Señor Jesús. Y nos enseñas a través de ella, Señor. Te agradecemos, Dios. Te agradecemos muchísimo. Ponemos en tus manos este servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Santiago. Si usted me acompaña con su Biblia, vamos a ver el capítulo 1 de Santiago. Vamos a ver del verso 2 al 4. ¿Okay? Santiago 1, del 2 al 4. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjate lo que dice aquí la palabra, para que seamos perfectos y cabales. ¿Y cómo vamos a llegar a ser perfectos y cabales? Pues ahí mismo da la respuesta, a través de esa paciencia. Nosotros necesitamos la obra perfecta de Dios en nuestra vida, y esa obra perfecta, a través de la paciencia, hace que nosotros lleguemos a esa perfección que Cristo está buscando en nosotros, completar su obra de alguna manera. Sabemos que al final de los tiempos, al final de nuestra vida, Él como quiera completará el porcentaje que nos haga falta para entrar en su reino celestial. Y aquí nos está hablando de una pequeña parte de ese crecimiento que nosotros vamos a tener, que es la paciencia. Me gustaría que viéramos a través de este pequeño estudio el tema de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué produce en nosotros la paciencia? ¿Cómo la obtenemos? Y vamos a empezar con el punto número 1, que habla acerca de por qué necesitamos la paciencia. Acompáñame con tu Biblia a Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Y así vamos a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y fíjate lo que dice aquí. Y corramos con paciencia. Tal vez palabras contradictorias. Corramos paciencia. Y ahí las une, dice. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay una carrera, ahí la menciona, hay una carrera que debemos de correr, y ahí mismo dice que con paciencia corramos esta carrera. Y dice que nuestra carrera debe ser corrida puestos los ojos en Jesús. Hay muchísimas claves en este versículo acerca de este tema. Si nosotros nos ponemos a pensar en la paciencia de Cristo, ¿alguna vez te has puesto a pensar, híjole, cómo Jesús tuvo paciencia? Él nunca se portó mal con la gente,
nunca dio de qué hablar, siempre se apartó del pecado. Mas sin embargo, ¿qué fue lo que pasó con él? Pues que fue azotado, fue maltratado, fue escupido. Llevó tanto dolor y tanto sufrimiento, y él fue con ese sufrimiento a la cruz. Si nosotros nos ponemos a pensar en la paciencia que el Señor tuvo, wow, con poquito de eso o con muchísimo menos de eso, tal vez tú y yo hubiéramos renunciado al propósito que Dios nos haya puesto o a la meta que queremos llegar, con menos de lo que el Señor sufrió. Y el Señor sufrió tanto al punto de ser crucificado. ¿Acaso tenía Jesús razones para desanimarse? Por supuesto, muchísimas razones tuvo para desanimarse. Hay muchas formas en las cuales pudo desanimarse por tanto rechazo que él sintió. Él pudo haber abandonado esa misión que el Señor le había puesto, que el Padre le había puesto. Mas sin embargo, él no lo hizo. Él corrió esa carrera con paciencia. Él permaneció. Permanecer, hermano, es cuando nosotros consideramos que es tan preciado el fin por el que vamos, que vale la pena el sufrimiento por el cual estamos pasando, que vale la pena el dolor por el que estamos pasando actualmente, porque sabemos que la recompensa va a ser mayor. ¿Cuál era la recompensa en la que Cristo se enfocaba? Cristo se enfocaba en lo que nosotros no podemos ver. Cristo se enfocaba en el fin último de ese sacrificio, de ese dolor, nuestra salvación, la apertura que nosotros tenemos en este momento para poder llegar al Padre y decirle: Señor, estoy pasando por esta necesidad, Señor, escúchame porque traigo este problema, Señor, necesito que abras las finanzas de mi casa, Señor, necesito una oportunidad de trabajo, Señor Jesús, solo quiero agradecerte porque me has bendecido, Señor Jesús, gracias por toda esta apertura que nosotros tenemos ahora para estar así de cerquita con el Señor. Fue el sufrimiento y el dolor que Él pasó. Entonces Jesús tenía puestos sus ojos en correr esa carrera y llegar a ese fin, a esa meta, a ese final de salvación para nosotros. Él sabía que el dolor que Él estaba pasando no era nada comparado con el regalo que iba a tener el mundo a través de ese sufrimiento. Fíjate, Él es nuestro brillante ejemplo de paciencia. Él es al que debemos de poner nuestros ojos, al que debemos decir: nosotros también queremos correr esa carrera, nosotros también queremos llegar a ese ejemplo de paciencia que Él ha depositado en la palabra, para que de Él nosotros aprendamos. Si me acompañas a Corintios, en 1 Corintios 9, del 24 al 25, nos dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Qué hermoso, hermano. La recompensa de nuestra carrera no es una recompensa terrenal que se le va a dar a un cuerpo corruptible en manos de una persona que es también con un cuerpo corruptible, sino que es un premio, una corona incorruptible. Esa no va a pasar, esa no se la va a llevar el viento, no la va a enmohecer, las polillas no la van a destruir. Es algo incorruptible, dice. ¿Para qué? Para un cuerpo espiritual incorruptible. ¿Y dada por quién? Por mano incorruptible, la mano de nuestro Señor Jesucristo. La mano de Jesús es la que nos da esa paciencia, esa corona, es ese fruto final de esa carrera que estamos corriendo nosotros. Entonces, hermano, no se desanime. Vea el
el ejemplo. Tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia de cómo correr cómo llegar hacia esa paciencia, hacia adquirir esa paciencia para nosotros. ¿Por qué la necesitamos? Porque necesitamos obtener la meta final, llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Correr esa carrera y llegar al momento en donde estemos en la presencia del Señor y que Él nos diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Qué hermoso será ese momento cuando usted y yo estemos delante de la presencia del Señor. Hebreos 12, verso 3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ve el que sufre más, velo y no te canses. Hay una recompensa, siempre hay la luz después del túnel, dice, ¿no? Hebreos 10, del 35 al 36 nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. La paciencia es un fruto del Espíritu, y como fruto debe de ser sembrado, cuidado, y al final vamos a cosecharlo en nuestra vida. Nuestra paciencia, hermano, y confianza tiene una gran recompensa. Ahí mismo lo dice que no claudiquemos, que no estemos desechando todo el aprendizaje que hemos tenido a través de la prueba, a través de la lucha, a través de la tribulación, a través a veces de los chicotazos que nos da la vida. Mi mamá decía por ahí: no, esta niña no va a aprender sin una chancla, ¿no? Y agarraba su chancla y me daba, y créeme que no volvía a pasar, no volvía a suceder. Si mi madre me decía así era. Nosotros a veces, con poquito que nos zarandea el enemigo, decimos: no, yo mejor no vengo a la iglesia, mejor no vengo, no, esto está muy difícil, pues sí, ¿para qué voy a la iglesia? Mira de todas maneras cómo estoy. Y empezamos a buscar pretextos y empezamos a llenarnos de lo que el enemigo deposita en nuestra cabeza, cuando lo que nosotros tenemos que tener es puestos nuestros ojos en Jesús, y eso va a hacer que esa paciencia rinda ese fruto. Amén. Fíjese, algunas veces creemos que esta tierra va a ser eterna, que nosotros vamos a permanecer aquí siempre, cuando nuestra morada es una morada celestial. No vamos a permanecer mucho tiempo en esta tierra. Va a llegar el momento en que Cristo venga, o que nos llame su presencia antes de que Él venga por su iglesia. Pero nuestra morada no va a ser esta tierra, nuestra morada es una morada celestial. Ahí lo dice en Filipenses 3:20, que nuestra morada es celestial. Amén. Y si Él es el autor y el consumador de nuestra fe, nuestra salvación, nuestro hogar está en los cielos. Él está preparando esa morada para ti y para mí. Entonces no podemos considerar que las cosas terrenales son eternas, ni los problemas terrenales son eternos, ni las luchas espirituales son eternas. Si nuestra mirada está en Jesús, nosotros pasamos a otro plano, a un plano celestial, no a un plano terrenal. Dejamos las cosas que nos cargan aquí en las manos de Jesús, y entonces eso pasa a otro plano. Nuestra paciencia empieza a rendir fruto. Fíjate, esta es la realidad, que nuestro hogar es un hogar celestial. Es la realidad tan real como el premio que ahora no vemos. Tal vez usted y yo pensamos: híjole, ya tengo tantos años en el evangelio, desde cuando dicen que ya viene Cristo, pero no ha sucedido, y cuántos años más se va a tardar, y tal vez no vemos como que lo real de la cercanía de Cristo. El premio final, el estar en su presencia, no lo vemos. Pero fíjese, un atleta corre una carrera sin ver el premio final. Él corre porque quiere obtenerlo, mas no lo tiene en ese momento. Asimismo, nosotros estamos en esta carrera, corriendo esa carrera con paciencia,
hacia llegar a nuestro objetivo, hacia llegar a la meta final, que es estar en su presencia. Amén. El cumplir el propósito de Dios es parte de esa carrera, y ese propósito es dar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Nosotros corremos en esa carrera con paciencia, cumpliendo el objetivo que Cristo tiene para nuestra vida. Amén. Ahora, como punto 2, vamos a ver de qué se trata la paciencia, porque hay dos formas de ver la paciencia: una paciencia de una manera pasiva y una paciencia de una manera activa o luchadora. ¿Cuál es la paciencia pasiva? La paciencia pasiva es aquella que solo gastas el tiempo, como por ejemplo una persona en la cárcel está cumpliendo una condena, pero no es dueña de sí mismo. El sistema mismo gubernamental es dueño en ese momento, tiene la custodia de él, y él no puede disponer de su tiempo, no puede disponer de sus horas. El gobierno le dice a qué horas come, a qué horas se baña, a qué horas duerme, y no puede salir de ese lugar. Entonces simplemente está teniendo una paciencia en donde solo le queda esperar. Es una paciencia donde está pasiva, sin hacer absolutamente nada. De esta paciencia no es de la que nos está hablando esta palabra. Nos está hablando de una paciencia que es activa, es una paciencia que es luchadora, una paciencia que acciona. Fíjate, la paciencia activa o luchadora es la que posee aquel cuyo objetivo es la victoria. Prevalece en todas las penurias, en todas las luchas, en todas las heridas. A pesar de que la batalla recie, esa paciencia continúa. Puede que salga herido en algún momento, porque está siendo activo, pero prevalece porque quiere cumplir su misión. De esa paciencia de la que estamos hablando, de esa paciencia de lo que nos está hablando esta palabra. Amén. Dios, hermano, no nos pide que tengamos paciencia desesperada, una paciencia sin ningún propósito. El correr no significa que no va a tener un objetivo, que no va a tener un propósito, sino que, como leemos en Hebreos 12, si me acompaña, del 1 al 2 dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es una carrera con propósito. Amén. Somos pacientes corriendo, o sea, representa una acción. Una carrera y poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe también representa una acción. Es esa paciencia en donde sigamos el camino de Jesús, aprendemos en el ínter, nos vamos creciendo, y la paciencia empieza a rendir un fruto. Es una paciencia activa, una paciencia luchadora, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Fíjese, Dios nos hizo unos guerreros, dicen por ahí en los Estados Unidos, unos marines, ¿man? Unos marines o unos marines aquí en México, ¿no? De las Fuerzas Armadas, los marines. Dios nos hizo unos marines espirituales, es decir, unos guerreros espirituales. ¿Contra qué luchamos? Nosotros luchamos contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, dice el versículo, dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros no andamos por ahí presumiendo que somos unos soldados con las armas, presumiendo que tenemos las armas, no, ¿verdad? Tenemos las armas para usarlas. Dios nos ha equipado para usar esas armas, y parte de esas armas es la paciencia en su vida. Ese crecimiento da un buen testimonio hacia otros. Esa paciencia activa da un buen testimonio, y usted puede ser de bendición a muchos de los que le ven simplemente por su comportamiento, simplemente por mostrar ese fruto del Espíritu Santo en su vida. A veces la gente dice: híjole, el hermano, no sé, de verdad, ¿cómo le hace? O sea, le llueve sobre mojado, una tras otra, tras otra, tras otra, y mira, el hermano está firme, el hermano está fiel, no se rinde, viene a los servicios de oración, aquí está presto los domingos, llega temprano, y mira qué le pasó, falleció su esposa, se acaba de quedar sin trabajo, está pasando carencias económicas, pero el hermano está aquí firme, fiel. El hermano está confiando. Es esa paciencia que él está teniendo
creyendo y confiando con una fe firme que Dios va a obrar en su momento. Tal vez no es el momento que Él esté esperando, pero sí va a ser el tiempo perfecto de Dios. Dios va a obrar en su situación. Esa paciencia que Él está mostrando es la que es de testimonio para los que nos lo estamos viendo. Esa es la paciencia activa de la cual hablamos. Segunda de Timoteo 2:3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y un buen soldado de Jesucristo, no me va a dejar mentir, sufre penalidades. El que no es soldado de Jesucristo, pues no le importa, no le interesa. Pero el que es soldado de Jesucristo pasa por muchas pruebas, porque se niega a sí mismo, porque su carne mengua para que su espíritu crezca. Por causa de la misión de Jesús, está presto y listo para sacrificarlo todo. Ese es un buen soldado de Jesús. Filipenses 2, del 5 al 11 nos dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Un buen soldado, un soldado de Jesús, tiene la mente de su comandante, tiene la mente de Jesús. Es obediente hasta el punto de entregar su vida. Es obediente hasta el punto de llegar a lo que fuere necesario, según su comandante le mande. Jesús se puso a disposición de su comandante, el Padre, y le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mostró su sumisión hacia su comandante, el Padre. Mostró su paciencia. Nos dejó ejemplo a nosotros para que pongamos esa paciencia activa en obra a través de nuestra vida espiritual. Fíjate, la misma palabra de Dios nos da varios ejemplos acerca de esta paciencia de la que te estoy hablando. Uno de esos ejemplos nos habla en la parábola del labrador y la semilla. En Santiago 5, ahí empieza en el verso 7 a contar acerca de esto y dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Acaso, hermano, el labrador ve el fruto al momento de sembrarlo? No, ¿verdad? Él siembra con la esperanza de que va a cosechar. En algún momento va a obtener ese fruto. Y él lo espera. Sin embargo, lo espera a pesar de que no lo está viendo. Así nosotros debemos de esperar, confiados y creyendo en que Dios va a obrar en cada una de las circunstancias que se nos presentan. Sabemos que en este momento hay mucha gente pasando por necesidad. El pueblo de Dios tiene necesidad. Y es en este momento en donde nuestra fe debe fortalecerse. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la paciencia produce fe. Y si no contamos con esa paciencia, pues tampoco va a ser manifiesta la fe, la confianza que tenemos en lo que viene, que no vemos. Esa certeza que espera lo que no ve. Amén. Fíjate, dice: si comparamos a un granjero que se descuida a un granjero que cuida esa semilla, obviamente está siendo manifiesto que la paciencia no está creciendo en él. Así podemos comparar hermanos que sí como hermanos que no están haciendo crecer su paciencia. ¿Y qué va a pasar? Que el granjero que no está cuidando ese fruto, pues no va a ver
que su granja prospere. Mas sin embargo, el que ha sido diligente y que ha escuchado esta palabra y ha escuchado la palabra de Dios hablando a su vida, va a hacer que ese fruto florezca y sus granjas van a ser prósperas. Y dice la palabra de Dios que el fruto va a ser prosperado 100%. No nada más para su vida propia, le va a sobrar hasta para compartir, hasta para repartir a los demás, para hacer buen testimonio al resto, para que la gente que nos mire sepa que Cristo actúa. No es el Cristo que se quedó en el Antiguo Testamento, no es Jesús, no es el Jesús que se quedó en una Biblia, en una palabra escrita, sino que es un Jesús vivo, que es un Cristo vivo, que es un Dios vivo que actúa en todos tus problemas y en toda circunstancia, y que su mano va a ser manifiesta en el momento que Él lo decida, y tú vas a ver su obra milagrosa. Amén. Fíjate, te platico rápidamente. Mi cuñado ha estado enfermo, ha pasado por COVID, y ha tenido muchas circunstancias que han estado haciendo que entre y salga del hospital. Y en todo esto, a pesar de que él no cree en el Señor, o más bien no es creyente, no es convertido, porque él cree en Jesús, mas sin embargo no es convertido a la palabra de Dios. Hemos visto cómo su mano se ha posado sobre su familia, cómo le ha librado de la muerte, cómo las oraciones del pueblo, porque hemos estado orando por él, han surgido efecto. Hemos podido tocar a misericordia el corazón del Señor para que esa persona, mi cuñado, esté en este momento vivo aún, a pesar de todas las circunstancias. Y al día de hoy hemos visto cómo su mano ha prosperado de una manera en que ha tocado muchos corazones para que lo que él está necesitando en este momento de finanzas y temas de medicamentos, etcétera, le sean proveídos. La mano de Dios no cesa, hermano. La mano de Dios no cesa, no ha cesado. Es el mismo que te dice: yo te voy a prosperar. Es el mismo que dice: yo peleo tus batallas. Es el mismo que dice la palabra de Dios: yo soy Jehová Sabaoth, el que pelea por ti. Tú solo confía, ten fe, ten paciencia, y yo voy a obrar. Solo cree en mí. Esa es la paciencia de la cual estamos hablando. Una paciencia que produce fe en nosotros, una confianza de que Dios va a obrar en cualquier momento. Amén. Fíjate, Lucas 8, 11, 15 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estas son las que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La semilla es la misma. La semilla es la misma. Algunas llevan y algunas no llevan fruto. Amén. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos dice que quien retiene en su corazón esa palabra va a dar fruto al 100%. Esos somos tú y yo, hermano. Esos somos los que hemos creído en Él. Santiago 5:11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído que de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que es Señor muy misericordioso y compasivo. Aquí nos habla otro ejemplo, un ejemplo en donde pues nos habla de la historia de Job, cómo perdió su casa, su familia, sus propiedades, perdió todo, mas sin embargo Job permaneció. Y siguiendo este ejemplo, nuestra fe no debería depender de las cosas materiales, hermano. No debería de depender de las bendiciones que Dios nos da o no. No deberíamos de creer en un Dios de bendiciones. Deberíamos de creer que nos da bendiciones, o nada más porque nos da bendiciones. Más bien, nuestra fe no depende de lo que tenemos. Nuestra fe depende de un Dios que actúa,
debe ser una fe incondicional. Me des o no me des, Señor Jesús, yo estoy al pie del cañón. Me des o no me des, tenga o no tenga las circunstancias que estén a mi alrededor, yo sigo, yo continúo. Esté pasando por prueba, esté pasando por lucha, yo sigo con mis ojos puestos en ti, Señor Jesús, y no me voy a apartar. No voy a escuchar lo que el enemigo me dice. No voy a dejar que sus palabras entren en mi mente y se agreguen a mi corazón, sino que mis ojos puestos en ti van a hacer que yo siga caminando, y yo crezca en paciencia y crezca en fe, y hacia allá es donde voy para obtener mi premio, mi corona incorruptible. Así es, amén. Para muchas iglesias, hermano, el que una persona esté bendecida o no bendecida representa que tiene fe o que no tiene fe. No, es que ese hermanito no tiene fe, por eso está enfermo. Pero porque si tuviera fe, entonces él estuviera sano. No, es que esa hermana no tiene porque no tiene fe, simplemente, por eso no tiene fe. Pero nuestra fe no depende de que Dios nos dé o no nos dé, depende de creer. Nuestra convicción está firme en Jesús, amén. Nuestra plenitud, hermano, no depende de cuántas bendiciones el Señor nos da. Fíjate, la palabra en Salmo 84 dice: no quitará el bien a los que andan en integridad. Y en 2 de Pedro 1:3 dice: las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, solamente por gracia, solamente porque Él ha querido, así porque así le ha placido nos da. No es porque tengamos mucha o poca fe. Así que no depende de eso. Job lo perdió todo, mas sin embargo dice que él no perdió su paciencia. Él no perdió ese buen fruto que quería conseguir. Dios da y Dios quita. Sea el nombre de Dios bendito. Eso fue lo que dijo Job. Y el último ejemplo habla acerca de los profetas. Santiago 5:10 nos dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Algunas veces, hermano, creemos que los personajes que aparecen en la Biblia, los profetas o cualquier persona que aparece escrita en la Biblia, es como superhombres, como que no son iguales que nosotros. O sea, ellos sí pudieron porque eran los profetas, y nosotros pues no le llegamos ni a los talones. El mismo Dios que rescató, que levantó, que dio fuerza, que dio poder a los profetas, es el mismo Dios que te levantó, que te rescató a ti. Es el mismo Dios que te dice: si crees en mí, cosas mayores harás. Es exactamente el mismo. Entonces ahí solamente dice que tomemos ejemplo de la paciencia que ellos tuvieron a pesar de las penurias. Mas sin embargo no son nada diferentes a ti y a mí. Somos hombres, somos carne. Jesucristo mismo se hizo carne y dice que dejó su estado de majestad para hacerse hombre. No lo tuvo como algo atesorable, sino que lo desechó para cumplir el propósito de Dios. Amén. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores haremos, hermano, porque dice: porque yo voy al Padre. Entonces los profetas son un ejemplo vivo de la paciencia y del sufrimiento. Jeremías, Isaías, Elías y muchísimos otros que sufrieron y escogieron sufrir, pelear y soportar. ¿Por qué? Porque sabían que el galardón era mayor. En el Nuevo Testamento podemos ver a un Pablo que, a pesar de tenerlo todo, a pesar de ser una persona culta, educada, tener una buena posición, dejó todo por seguir al Señor. Dice: he pasado hambres, he tenido y no tenido. Todo eso lo soportó por el fin último, que es estar en la presencia del Señor, cumplir el propósito que Dios le había encomendado. Segunda de Timoteo 3:10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todo me ha librado el Señor. Has visto cómo han perseverado, has sufrido todo esto, mas sin embargo la mano de Dios no se ha apartado de él. Eso le decía Pablo a Timoteo. Y en 2 de Corintios le dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. La recomendación en mucha paciencia. Hay una batalla
espiritual que implica sufrimiento, hermano. Lamentablemente necesitamos pasar por sufrimiento para que nuestra carne entienda físicamente la necesidad de otros, para que ese crecimiento en nuestra vida se dé, para que nos hagamos sensibles a lo que sucede alrededor de nosotros. Si no, nuestro cuerpo se vuelve como ese de armadillo que es tan duro, tan impenetrable, que nos sentimos como que ya volamos, ya somos los super santos y nada alrededor nos importa. No, hermano, necesitamos pasar por penurias, necesitamos pasar por dificultades para nosotros crecer en esa paciencia activa. Segunda de Timoteo 4, del 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Cuál carrera? La que hemos estado hablando, dice Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Creció en fe a través de esa paciencia. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que le aman su venida. ¿Usted ama su venida, hermano? Yo amo la venida del Señor. Y yo espero ese galardón de justicia, esperando con paciencia la venida de Cristo. La paciencia se produce a través de las pruebas. Con esto voy a terminar. Romanos 5, del 3 al 5 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Santiago 2:4 dice, 1:2:4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Quién esperaría, hermano, que lo que nosotros necesitamos, esa paciencia, no se produce, sino es a través de las penurias, de hacer la voluntad de Dios, de dar el fruto correcto, de correr en la carrera hacia la meta, hacia ese galardón, de pasar por las tribulaciones? El resultado que nosotros necesitamos se obtiene a través de las pruebas. Pongamos, hermanos, todos nuestros afanes, todos los negocios de la vida en las manos de Dios. Hagamos a un lado toda carga, toda cosa que venga a intervenir en la carrera que estamos corriendo hacia Cristo, hermano. Algo que fácilmente nos atrape, algo que el enemigo quiera poner en nuestra vida, porque siempre está poniendo cosas que a nosotros nos interesan. Entonces corramos con paciencia la carrera que está frente a nosotros, como dice la palabra, poniendo los ojos ¿en quién? En el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Esto es todo el estudio que traigo el día de hoy. Espero sea de bendición para todos ustedes. Nos vemos, primeramente Dios, el próximo martes, y que el Señor me los bendiga mucho. Bueno, el próximo domingo primero, ¿verdad? Y luego el martes en el siguiente estudio. Señor les bendiga.